El presidente de la República, Danilo Medina, devolvió el Código Penal al Congreso Nacional a través del Senado de la República porque sugirió al Congreso que tomara en cuenta por lo menos 3 excepciones especiales para permitir la interrupción voluntaria del embarazo en casos muy específicos. La República Dominicana está entre los pocos países del mundo y en particular de América Latina que mantiene un artículo en el donde se plantea que la vida se inicia desde la concepción y que no puede haber ningún tipo de procedimiento para interrumpir esa vida. Por tanto, el presidente ha hecho una argumentación jurídica que ha sido rechazada por parte de la Iglesia Católica y de grupos evangélicos, quienes entienden que el presidente estaría violando la Constitución de la República. Hemos invitado a Francisco Álvarez Valdés, abogado, quien conoce muy bien el documento emitido por el presidente de la República, enviado a Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado. En primer lugar, queremos saber, ¿se justifica, Francisco Álvarez Valdés, la comunicación del presidente de la República para devolver el Código Penal al Congreso Nacional? Bien, gracias, Fausto. Efectivamente, este es un tema importante, es un tema trascendente, el del Código Penal, no solamente por el aspecto del aborto, sino por la necesidad, obviamente, de actualizar este importante instrumento que tiene que ver con, pues, la penalización de aquellas actividades que se consideran fuera de la ley. Y lo primero que hay que señalar con respecto al aborto es que el aborto, aun cuando se exceptúen para su penalización esas 3 causales, la prohibición del aborto sigue siendo la regla, es el principio. Los otros son, lo que el presidente Medina está proponiendo son excepciones a esa regla. La regla hasta el día de hoy es absoluta, se penaliza el aborto en cualquier circunstancia, y eso es lo que no es razonable. Solamente 6 o 7 países en el mundo entero, como tú señalabas, mantienen penalizado el aborto en cualquier circunstancia. La República Dominicana está inscrita en esa lista corta, que no es una lista precisamente que nos honra pertenecer a ella. Sobre todo en un país donde hay muchísimos problemas con el embarazo en adolescentes, altísimas tasas de mortalidad materna, y hay que trazar políticas públicas y reglas que ayuden a reducir estos problemas de la mortalidad materna. Una de ellas es precisamente esta que tiene que ver con el aborto. Cuando usted exceptúa esas 3 causales que el presidente indica, en primer lugar cuando la vida de la madre está en peligro, en segundo lugar pues cuando el feto o el producto es inviable, no importa que termine el embarazo, no va a sobrevivir, y en tercer lugar cuando hay pues violación o incesto, que tiene mucho que ver con la dignidad de la mujer, en ese caso en particular, pues esas 3 excepciones que establece o que propone el presidente Medina, que ya lo había hecho en el 2014, es un paso en la dirección correcta, y es un paso además coherente, porque si lo había hecho en el 2014 no podía desdecirse en este momento. Claro, usted podría decir, ahora hay un consultor jurídico nuevo, en este caso Flavio Darío Espinal, y el consultor jurídico anterior, César Pina Toribio, recordemos, Fausto, que no creo que César Pina, mi buen amigo, estaba completamente de acuerdo con la posición presidencial. Sin embargo, quien es el presidente de la República no es el consultor jurídico. El consultor jurídico recibe la opinión del presidente y después motiva con la posición del presidente. ¿Tú crees que esa es la razón por la cual cuando el presidente hizo la objeción en el 2014 no se presentó una propuesta de texto para incluir en el Código Penal? No, yo no creo que tal vez esa haya sido la razón, pero obviamente que ese fue el principal problema que tuvo la observación del año 2014. Que no hubo un texto alternativo. Que el presidente, en una carta enviada al Congreso, señalaba que había necesidad de despenalizar el aborto en esas 3 causales, explicaba por qué, pero no enviaba el texto que proponía.
Entonces cuando se fue a conocer la observación presidencial, hubo una garata con puño allí, porque ¿qué texto se aprobaba si no había un texto enviado por el presidente? Y comenzó todo el mundo a meter la mano. Ese proceso terminó anulado por el Tribunal Constitucional. Pero terminó anulado no por el texto que se propuso, sino por el procedimiento. Porque no se envió, no fue aprobado, la observación presidencial no fue aprobada por las dos cámaras como debe ser, sino solamente por una. Pero de todas maneras, aunque no hubiese sido por eso, el hecho de no haber tenido un texto generó muchísimas dificultades. La diferencia ahora, en el 2016, el año pasado, con la observación, la nueva observación, las razones son las mismas, las causales que se proponen como excepción son las mismas, la fundamentación es excelente en la carta presidencial, yo la corroboro una por una de las motivaciones y las argumentaciones que están en esa carta de observación presidencial, pero la gran diferencia ahora es que ahora hay un texto, y cuando yo tomé el cuidado de revisar los textos que propone el presidente de la República al Congreso, es un trabajo también impecable. Ahí no hay que poner la mano. Y un dato técnico, el Congreso puede aprobar o desaprobar la observación, no puede modificarla, no puede meter la mano. No puede introducir, no tiene esa potestad. No. La aprueba. En la propuesta que está haciendo el presidente. Sí. Es decir, el artículo 110, por ejemplo, que está proponiendo el puede presidente. Ser tocado. No puede ser tocado. No. El Congreso. Porque es una propuesta del Ejecutivo. Sí, ¿no? Y esa es la observación. Lo que se va a conocer precisamente es ese texto propuesto por el presidente, y o se acepta o se rechaza, pero no se puede modificar. Ya. Entonces, obviamente que ahora el proceso en el Congreso va a ser mucho más claro. Pero hay un dato interesante, y es la mecánica constitucional descrita en la propia Constitución para la aprobación o rechazo de la observación electoral. De la observación electoral, Perdón, de la observación del Código presidencial Penal. del Código Penal. Okay. Es que si el Congreso no aprueba la propuesta, entonces, en definitiva, queda en dos legislaturas ordinarias, queda aprobada la propuesta del presidente. Correcto, es así, pero si tú vas desde el paso 1, sí. El paso 1 es cuando lo envía el presidente a la Cámara del cual lo recibió, es decir, al Senado de la República. El Senado ya la tiene en sus manos. La Constitución dice que el Senado tiene la obligación de colocar en agenda en la primera sesión. Ya. Entonces, es un tema bien interesante. Se ha hablado en estos días de que podría ser convocado el Senado de la República de manera extraordinaria para conocer el caso del Código Penal, antes de que comience la próxima legislatura que inicia el 27 de febrero. Sí, lo que pasa es que también hay algunas voces que dicen que quieren una legislatura extraordinaria no para conocer el Código Penal, sino para designar a los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es la dificultad que tiene el Senado? Que en esa primera sesión que va a tener debe incluir el Código Penal, la observación presidencial del Código Penal y conocerla. Y se aprueba en una sola lectura, no en el procedimiento ordinario de 2 lecturas, sino que basta en una sola lectura para su aprobación o su rechazo. Si se aprueba, se envía a la Cámara de Diputados y si allí se aprueba de nuevo, bueno, vuelve al Poder Ejecutivo ya para promulgarlo, para los fines del lugar. Pero aquí... ¿Y en caso de que no se apruebe? En caso de que se rechace, se requieren las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso en cada cámara en el momento. Ya. O sea que, ¿tú crees que resulta lógico pensar en que el presidente de la República, con el nivel de popularidad que tiene, va a sufrir una derrota en el Congreso de más de las 2/3 partes de los miembros en cada cámara? Me luce que eso es muy difícil que ocurra, ¿no? Vamos a hacer una pausa para que abordemos otros aspectos relacionados con la parte jurídica del texto presentado por el presidente de la República, en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés.
El tema aquí, Pancho, es relacionado con el artículo 37 de la Constitución de la República. ¿Cumple o no el presidente de la República con el artículo 37? Tú tienes que haber leído la reflexión que dice: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Este texto del presidente, con estas tres eximentes, ¿cumple con este artículo 37? En mi opinión, sí. Pero no solamente en mi opinión. Yo tendría que decir que los principales expertos en derecho constitucional de la República Dominicana han entendido que es perfectamente compatible. Estoy hablando de personas como Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Nace Perdomo, Flavio Darío Espinal. Yo también he escuchado aquí en acento pues, la opinión de José Alberto Ortiz, una persona que yo aprecio mucho, que cuando uno tiene la fe religiosa que él tiene, pues siempre hay un choque entre los conocimientos técnicos y la fe religiosa. Y obviamente ahí, pues yo lo primero que tengo que decir al respecto es que yo respeto muchísimo a las creencias de cada quien. Es una libertad constitucional que cada uno tiene, de creer en el Dios que les plazca, o en no creer. Eso es un derecho constitucional. Y en el caso de José Alberto, que es un excelente abogado, tengo que disentir de él porque él no está tomando en consideración, cuando examina ese artículo 37 de la Constitución, que efectivamente dice que la vida comienza de la concepción hasta la muerte, en lo que ocurriría cuando hay un choque de derechos fundamentales. Ya, por ejemplo, el artículo 5, el artículo 38, el artículo 42 de la Constitución sobre el tema de la dignidad de la persona. Es que hay aquí tres aspectos fundamentales. La mujer tiene derecho a la vida, es un derecho fundamental. Como persona, claro. Derecho a la dignidad humana, que es un eje transversal en la Constitución. La Constitución está creada para proteger la dignidad humana. Y también tiene derecho la mujer a su integridad psíquica y moral. O sea, no solamente física, que es la vida, ¿no?, sino psíquica y moral. Esos son derechos fundamentales de la mujer. Ahora, vamos al otro lado del camino, al feto. ¿Qué derecho tiene? Bueno, derecho a la vida. Y usted puede decir todo lo demás. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Hay un choque de derechos fundamentales. Se compara el artículo 37 con el artículo 5, con el artículo 38 y el artículo 42. Y la pregunta es, cuando no es posible... ¿Cuál prima? Cuando no es posible, porque uno tiene que ceder ante otro, usted tiene que... ¿Cuál derecho es primero? Bueno, lo primero es que la Constitución establece que hay que tratar de armonizar ambos derechos. Ese es el primer mandato constitucional. Y claro, por eso, por ejemplo, cuando se dice que cuando la vida de la madre está en peligro, hay que tratar de hacer primero el esfuerzo de salvar ambas vidas. Las dos vidas. Bien. Eso es lo primero. Y es lo que dice el texto del presidente. Correcto, correcto. Pero cuando no es posible hacerlo, cuando científicamente está probado que no es posible hacerlo, usted tiene que decidirse por una de las dos. Y hay métodos para esos fines. El método, el test de proporcionalidad, que es el que principalmente se utiliza, que es aquel de determinar cuál de los dos derechos que están encontrados, en conflicto, pesa más. ¿Cómo se hace eso? Y eso se hace, por ejemplo, tomando en cuenta, hay unos subprincipios adicionales que son el de necesidad. ¿Es necesario realmente producir esa interrupción del embarazo para proteger esos derechos? No, hay que hacer un análisis al respecto. Si es necesario, bueno, tú pasaste ese punto, ¿no? Después hace un test de idoneidad para determinar si efectivamente ese es el mecanismo idóneo para lograrlo. Y de proporcionalidad, que es el más importante de todos, que es cuál pesa más. Entonces yo te diría a ti, tenemos a la madre, a la persona, a la mujer embarazada. Esa mujer tiene padres, puede tener otros hijos, puede estar casada, puede tener hermanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, ha creado una vida durante los años.
una red de afectos, una red de derechos. Compara eso, con el no nato, el peso que tiene eso, y por eso el test se llama de proporcionalidad, con el de el no nascituros, no nacido todavía, sí, sí. pues que no tiene ninguna de esas relaciones creadas porque todavía no ha salido a la sociedad, ¿no? Dice el artículo 38 de la Constitución de la República que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. Ese aspecto de la dignidad, que tú lo encuentras en la Constitución por todas partes, comenzando por el preámbulo, sí. porque efectivamente es el concepto más fuerte dentro de la Constitución, que el Estado está para proteger la dignidad humana, tiene mucho que ver con el tema, por ejemplo, de la excepción a la penalización de la interrupción del embarazo en caso de violación o incesto. Sí. Porque de buenas a primeras, una mujer ha sido violada, eso implica violencia, obviamente, y se le quiere obligar a tener un hijo producto de esa situación. Eso atenta directamente contra su dignidad humana. Sí. Pero, por favor, si nosotros los hombres tuviéramos la capacidad de salir embarazados y nos violaran, ¿qué pensaríamos nosotros? Sí. De ahí que tenemos que colocarnos, aunque parezca de laboratorio, ¿no? Tenemos que colocarnos en ese caso, porque es muy cómodo los hombres colocarnos aquí y tratar de juzgar a la mujer, cuando nosotros no tenemos esa función de salir embarazado, de dar a luz, ¿no? Cuando es producto de un embarazo, cuando tu padre es el que te ha embarazado, tú tienes que vivir toda la vida recordando eso a través de tu hijo. Que es tu hermano. Que además es tu hermano. O sea, entonces ahí viene el concepto de la dignidad para decir que ese texto del presidente de la República, exceptuando este caso de la penalización, de la interrupción del embarazo, es perfectamente compatible porque está defendiendo ese derecho de la mujer que es el de la dignidad humana. Y también, Fausto, no solamente el de la dignidad humana, también el de la integridad psíquica. Porque tú crees que no va a sufrir un daño terrible, mentalmente hablando, ¿no? Psíquicamente hablando, la mujer que se vea obligada a dar a luz, porque si lo hace voluntariamente... Pero también se habla de la secuela que deja una interrupción de un embarazo, pero, por ejemplo. Ojo, que no es que está obligada a interrumpir su embarazo, porque fue violada por su padre y quedó embarazada. Es que tiene que ser voluntad. Es que ella decide si tiene su hijo o no. Sí. Pero ¿y quién más puede decidir sino ella? En una circunstancia de esa naturaleza. Y el tercer caso es todavía mucho más elocuente, que es el caso de... Un producto inviable. Un producto inviable. Sí. El caso, por ejemplo, de... Anencefálico, por ejemplo. Que no un producto sin cerebro. Sin cerebro, por ejemplo. No tiene cerebro. Eso significa que puede llegar perfectamente a los 9 meses de embarazo. Sí. Y que puede dar a luz la persona. ¿Y qué va a pasar? Que va a morir en los próximos minutos u horas. Sí. Eso está científicamente comprobado. Entonces hay que obligar a la mujer a permanecer embarazada durante 9 meses para ese resultado. Sí. Entonces, eso no tiene Bueno, ya tuvimos un caso en República Dominicana con la niña Esperancita, que resultó embarazada y que tenía una enfermedad y al final no pudo ser tratada y murió. Pero óyeme, el caso de Esperancita... Murió ella y su producto. Claro, es que el caso de Esperancita es porque la vida de la madre estaba en peligro. Y bueno, ocurrió lo que tiene que ocurrir, pero nada más ocurre a la gente pobre. Sí, porque la gente acomodada, de clase media para arriba, va a encontrar aquí en República Dominicana, fuera del país, si puede pagarlo, va a encontrar un médico que va a resolver ese problema en condiciones sanitarias adecuadas y con personal competente. Por eso que estamos diciendo aquí que exceptuar estos 3 casos de la penalización del aborto, lo que va a ayudar es a la gente pobre de este país, que va a poder ir a los hospitales públicos y en las condiciones en que estén, obviamente, va a encontrar médicos preparados y ojalá que condiciones mejores para
evitar que su vida corra peligro. Lo que ocurre es que cuando una persona va en una situación como esta, por ejemplo, no recibe las atenciones. Ningún médico, por ejemplo, le atiende. Ningún centro hospitalario o clínica le atiende. Yo te voy a decir algo. Lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido siempre. Si se termina derrotando al presidente Medina con este tema de las 3 excepciones, va a ocurrir y eso es pura hipocresía. Lo que ha ocurrido siempre, ¿qué es lo que ha ocurrido siempre? Que las personas con recursos suficientes encuentran un médico que le hace el procedimiento y interrumpe el embarazo en condiciones de seguridad. Y que la gente pobre del país no va a ir a los hospitales públicos porque allí no va a encontrar un médico que trabajando para el Estado Dominicano, sin recibir un beneficio adicional a cambio, vaya a interrumpir el embarazo y meterse en un problema. Ya, porque va a arriesgar incluso su propia práctica médica. Porque ahí viene el tema. La penalización no solamente incluye a la mujer embarazada, sino al personal médico y a todo el personal auxiliar que haya tenido que ver con la interrupción del embarazo, con penas hasta 10 años de prisión. Sí. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés sobre las objeciones del presidente Danilo Medina al Código Penal, como fue aprobado con la prohibición absoluta de cualquier tipo de interrupción del embarazo. Francisco Álvarez Valdés, tú como abogado en la práctica cotidiana, ¿has visto algún caso de sometimiento judicial por interrupción de embarazo en República Dominicana? Ninguno. Pero no solamente que no he visto ninguno, yo tengo mucha relación con abogados, porque bueno, esa es mi práctica profesional, ¿no? Y entre los abogados vivimos comentando los casos curiosos que nos encontramos. Yo no me he encontrado todavía el primer abogado que me haya comentado de algún caso que él haya llevado o haya visto en los tribunales de la República con respecto al tema. Jenny Berenice Reynoso, la fiscal del distrito, dijo que tiene 15 años en la práctica jurídica y que nunca ha conocido un caso de sometimiento judicial por interrupción de embarazo, pese a que existe el artículo 317 del Código Penal de 1884, que está vigente. Porque hay que decir que el embarazo está todavía penalizado absolutamente, totalmente prohibido. Pero ese testimonio de Jenny Berenice Reynoso sí es elocuente, porque la práctica de ella, yo no puedo comparar mi práctica con la de ella. Ella tiene todos esos años, no solamente como fiscal aquí en el Distrito Nacional, sino en Santiago, y antes de ser fiscal titular de Santiago, fue Ministerio Público ayudante en Santiago también, ¿no? O sea que ella tiene una vivencia que hace muy elocuente su testimonio en ese sentido. Por eso es que realmente yo utilizo un término un poco fuerte cuando hablo de hipocresía, porque no va a ocurrir absolutamente nada diferente a lo que ha ocurrido desde la independencia de la República Dominicana. ¿Tú tienes información de cuántas interrupciones del embarazo o abortos se hacen en el país cada año? Lo que pasa es que esas nunca son cifras confiables, Fausto, porque una buena parte de los casos se oculta. ¿Por qué razón? Para protegerse. Sí. Lo ocultan los médicos, precisamente para evitar comprometer su responsabilidad penal. Cuando es por violación, lo oculta la propia mujer, cuando tiene que interrumpir el embarazo. Por cierto, que uno de los detalles que tiene esta observación presidencial es la solución que le da a la excepción de la violación. Porque el argumento que existía hasta ahora era que primero tiene que haber una sentencia definitiva que condene al violador. Entonces ya sí se puede hablar de que hay violación porque ya hay una sentencia definitiva, pero una sentencia definitiva toma años en llegar y en un embarazo termina a los 9 meses. Así es. O sea, no puede aguardar que haya un caso judicial que determine que hubo una violación. Y en este caso lo que el texto del presidente de la República propone es que existe la excepción siempre y cuando lo haya denunciado. Siempre y cuando haya habido una denuncia. Dice, cuando el embarazo sea resultado de una violación, rapto, estupro o incesto, siempre que se practique dentro de las primeras 12 semanas de gestación y que el mencionado hecho punible hubiese sido denunciado, o sea, manifiesto que la víctima ha estado en la imposibilidad de hacer la denuncia.
fíjate, dos cosas. Si ha sido denunciado, aplica dentro de las 12 semanas, ¿no? Sí. Pero también ofrece otra alternativa. Si puede demostrar que no estaba en condiciones de poder denunciarlo. Secuestro, por ejemplo. O viviendo otro tipo, con la persona que le embarazó. por ejemplo. Porque eso representa una amenaza de violencia. Permanente, sí. Entonces, yo creo que ese es un texto inteligentemente redactado. Yo cuando lo leí no pude más que admirarme. Es un trabajo técnico de primera calidad. ¿Qué van a hacer en el Congreso Nacional finalmente? ¿Qué tú crees que va a ocurrir? El Congreso tiene que poner, el Senado tiene que poner en agenda este tema y tiene que discutir la observación presidencial. Nosotros aspiramos a que la ascendencia del presidente Danilo Medina, el liderazgo del presidente Danilo Medina, pues sea suficiente para influir, por lo menos impedir que se obtenga esas 2/3 partes que pueda derrotar su observación, porque sería, aparte de todo, una derrota política para el presidente de la República, ¿no? Cuando en Estados Unidos se veta una ley y el Congreso le pasa por arriba al veto, eso representa una derrota política, ¿no? En este caso nosotros estamos confiando en que el presidente, que logró modificar la Constitución para poder reelegirse, pues va a ejercer esa misma influencia y ascendencia sobre los legisladores para que se apruebe su observación. Y haya código penal. Que es algo por lo cual va a ser recordado positivamente siempre el presidente Danilo Medina. Qué bueno. Muchas gracias a Francisco Álvarez Valdés, abogado, por aceptar este diálogo con nosotros sobre este tema jurídico de las observaciones del presidente Danilo Medina al Código Penal como fue aprobado por el Congreso Nacional. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.